¿Qué secretos se esconden tras las puertas de la alta sociedad? En un mundo donde la nobleza cree estar por encima de la ley, solo una mujer que no tiene nada que perder puede desvelar la verdad y cambiar el destino de dos almas. El aire de la mansión del duende, bautizada con ironía por el servilismo y la sombra constante que proyectaba sobre sus habitantes, siempre olía a cera fina, a polvo antiguo y a un secreto sofocante que se adhería a las tapicerías de terciopelo. En ese laberinto de 1900, ostentación y decadencia, Clara de Montes se movía con la silenciosa eficiencia que la vida le había impuesto. Sus manos pequeñas, hinchadas por el esfuerzo y el incipiente peso que cargaba en su vientre, pulían el latón de la barandilla principal. Cada crujido de la madera bajo sus pies era un aviso de la fragilidad de su existencia. Una joven empleada, madre soltera en ciernes, en una época donde tal condición era un estigma más pesado que cualquier joya de la duquesa, Clara se sabía al borde del abismo. Su única armadura era la lealtad a sí misma y el instinto protector hacia el alma diminuta que crecía dentro de ella, una promesa de vida que se negaba a ser silenciada por la opulencia rancia y la crueldad invisible de ese hogar noble. El silencio de la noche era traicionado por el estruendo seco de un golpe, un sonido sordo que ascendió desde el gran salón como un grito ahogado, rompiendo la calma engañosa que don Ricardo de la Vega, el duque, siempre cultivaba para el mundo exterior. Clara, con el corazón latiéndole desbocado como un pájaro preso en su pecho, se paralizó en la oscuridad del pasillo de servicio. El miedo no era nuevo. Había presenciado, o más bien intuido, la brutalidad que el duque infligía a doña Elena, la duquesa, una mujer tan etérea y hermosa como una flor de invernadero, marchita por la sombra de su marido. Pero esta vez, el eco del dolor era más vívido, más desesperado. Se acercó a la puerta de roble. El sudor frío perlaba su frente. El dilema moral la desgarraba. Intervenir era firmar su propia sentencia de muerte o destierro, arriesgando el futuro de su hijo. Pero la inacción, pensó, era una condena aún más pesada, la de ser cómplice silenciosa de la injusticia que odiaba. Al entreabrir la puerta apenas una rendija, el aire pesado con el aroma de coñac y violencia la golpeó, revelando la escena que se negaría a abandonar su memoria. Don Ricardo, con el rostro desfigurado por una cólera animal, erguido sobre la figura, indefensa de doña Elena, cuyo vestido de seda, antes impoluto, ahora yacía rasgado y sucio a sus pies. La duquesa, con un hilo de sangre en el labio y los ojos llenos de un terror mudo, representaba a todas las mujeres silenciadas y oprimidas por el poder masculino y social de la época, su belleza y estatus reducidos a cenizas por la mano de su propio esposo. En ese instante, la vulnerabilidad de Elena se fusionó con la propia vulnerabilidad de Clara, creando un vínculo invisible y poderoso entre la señora y la sirvienta, un lazo forjado en el dolor compartido y en el silencioso clamor por justicia. Clara apretó su vientre, la vida que protegía se convirtió en la fuente de su inesperada y fiera determinación. La mirada de doña Elena, fugaz y desesperada, se encontró con la rendija donde Clara se ocultaba, un SOS silencioso que la joven no pudo ignorar, rompiendo la última barrera de su autoconservación. En ese momento de comunión de almas, Clara dejó de ser solo una empleada y se convirtió en una guardiana, impulsada por un sentido de justicia social que superaba su miedo a la nobleza corrupta y al castigo. El duque vociferaba amenazas sobre la reputación y la obediencia, utilizando la duquesa como un mero objeto de su poder y frustración, exponiendo la podredumbre moral de la aristocracia que se creía intocable. Clara se dio cuenta de que su embarazo, esa marca de vulnerabilidad ante el mundo, también le otorgaba una audacia inesperada.
Tenía que luchar no solo por su hijo, sino por el futuro de un mundo donde la nobleza no pudiera pisotear a los inocentes con impunidad. Con una respiración que se sintió como la primera de su vida, Clara retrocedió, su mente ya buscando una ruta de escape o un escondite seguro, no para sí misma aún, sino para la duquesa. Sabía que no podía confrontar al duque físicamente. La fuerza bruta no era su arma. Su inteligencia, su conocimiento íntimo de los pasajes secretos de la mansión y su habilidad para ser invisible eran sus únicos recursos en esa casa que de pronto se sentía como una prisión. El dilema se había transformado en un plan, una urgencia táctica. Su propia vida pendía de un hilo, pero la imagen del rostro golpeado de Helena era un ancla que la sujetaba a la acción. Ella era la llave, la única persona lo suficientemente cercana y lo suficientemente ignorada para poder mover las piezas sin ser vista por el monstruo que dormía en el gran salón. El reloj de la torre marcaba las horas con una lentitud insoportable, cada tic-tac resonando como un golpe de martillo en el yunque de su destino. El destino, sin embargo, tenía otra pieza en su tablero. A kilómetros de la mansión, en la penumbra de un carruaje que avanzaba con paso firme hacia la capital, el capitán Alejandro de León, protector de la corona y primo distante de doña Helena, meditaba con la amargura de la culpa. Su llegada no era una visita familiar, sino una misión envuelta en secreto. Investigar la desaparición o presunto asesinato de un pariente menor, cuya última carta había señalado directamente al duque don Ricardo y sus negocios turbios. Alejandro era una figura imponente. Su uniforme de gala ocultaba cicatrices antiguas, tanto físicas como emocionales. Un hombre que vivía con el peso de no haber protegido a un ser querido en el pasado, y esa herida abierta era el motor de su inquebrantable sentido de la verdadera honra. Si usted está disfrutando de sumergirse en esta historia de época y ama un buen romance con giros inesperados, suscríbase al canal para no perderse los próximos capítulos y otras narrativas emocionantes. Y dígame en los comentarios de qué ciudad o país está siguiendo esta jornada. Su apoyo hace toda la diferencia para que podamos traer más historias como esta. Alejandro de León no confiaba en la aristocracia, y menos aún en don Ricardo, cuyo nombre sonaba a corrupción en los pasillos del poder. Su semblante, cincelado por la disciplina militar y una soledad autoimpuesta, ocultaba un corazón que, aunque herido, latía con un fervoroso deseo de justicia, un ideal casi extinto en su círculo social. Él se acercaba a la mansión del duende como un depredador sigiloso, usando la excusa de asuntos familiares para cubrir su investigación clandestina. Llevaba consigo documentos comprometedores que, si bien podían arruinar a don Ricardo, también implicaban a otras figuras de la corte, poniendo a prueba su lealtad al deber social versus su deber moral. La noche era su aliada, el secreto su carga y su objetivo, desvelar la verdad oculta tras el muro de la nobleza. Mientras tanto, en la mansión, Clara aprovechó un momento de relativa calma, cuando el duque se retiró a su estudio para beber y despotricar, para actuar. Se deslizó por los pasillos oscuros, cada paso un acto de valor, buscando la habitación de Helena. El conocimiento de la casa, adquirido a través de meses de servicio, se convirtió en una ventaja estratégica. Al llegar a la alcoba de la duquesa, encontró a Helena recostada, temblando, cubriendo sus heridas con una seda ligera que no podía ocultar el daño. Los ojos de la duquesa se abrieron al ver a Clara, no con sorpresa, sino con una gratitud silenciosa, reconociendo a su inesperada aliada. El aire entre ellas estaba cargado de la urgencia del peligro inminente y la promesa tácita de una rebelión. Clara, sin hablar,
Le hizo una seña a doña Elena, señalando una abertura disimulada detrás de un pesado tapiz flamenco que solo la servidumbre y el arquitecto original conocían, un antiguo pasaje secreto diseñado para amantes o para fugas discretas en tiempos de agitación política. Susurró, su voz apenas un hilo, pero firme como el acero: «Mi duquesa debe irse, ahora. No hay tiempo para equipaje, solo para la vida». Elena, con una entereza forzada, asintió, su nobleza natural brillando a pesar del miedo. En ese intercambio mínimo se disolvieron las barreras de clase. Elena confió su vida a la joven empleada, y Clara asumió el papel de protectora de la duquesa y, por extensión, de la verdad que ella representaba, un pacto de honor entre dos mujeres oprimidas. La tensión se elevó cuando se escucharon los pesados pasos del duque regresando por el pasillo principal. El tiempo se agotaba. Clara ayudó a la frágil Elena a deslizarse por el estrecho pasaje, susurrándole instrucciones precisas sobre dónde encontrar refugio seguro, lejos de la capital, en la cabaña de un pariente de confianza de la sirvienta, un lugar que el duque jamás se molestaría en buscar. Mientras Elena desaparecía en la oscuridad, un mayordomo, un hombre de confianza y capanga secreto del duque, llamado Ciro, apareció al final del pasillo, su figura alta y sombría contra la luz de una vela. Clara se giró justo a tiempo, su rostro una máscara de inocencia y fatiga, el miedo hirviendo bajo su piel. Ciro la miró con una sospecha fría y penetrante, sus ojos buscando cualquier señal de irregularidad. El destino de Clara, de Elena y el futuro de la justicia social en la región pendían de la respuesta de la joven ante ese escrutinio. El encuentro con Ciro, el mayordomo de ojos vacíos y lealtad torcida, fue un gélido desafío que puso a prueba los nervios de acero que Clara no sabía que poseía. Él se acercó a ella con la lentitud calculadora de una serpiente, y la sombra de su gran cuerpo casi la envolvió por completo, preguntándole con una voz áspera y desprovista de emoción si había escuchado algún ruido proveniente del ala del duquesa. Mientras sus ojos se movían con rapidez, analizando su expresión y cada movimiento de sus manos. Clara mantuvo la calma, su respiración regulada, invocando la fachada de la sirvienta sumisa y agotada que se espera de su posición social, respondiendo que solo el viento de la noche agitaba las cortinas y que ella se dirigía a la cocina por un vaso de agua para mitigar las náuseas persistentes de su embarazo, utilizando su propia vulnerabilidad como un inesperado escudo de verdad y distracción. Ciro no se convenció del todo, la miró un instante más, un lapso que pareció eterno, y luego, con un gruñido imperceptible de desdén o frustración, se dio la vuelta y se alejó en la dirección opuesta, dejando a Clara temblando y al borde del colapso emocional, pero viva y, lo más importante, habiendo ganado tiempo precioso para la duquesa Elena. La huida de doña Elena marcó un punto de no retorno para Clara de Montes, transformando la mansión del duende de un lugar de servicio en un peligroso campo de batalla donde su ingenio sería su única esperanza. Sabiendo que el descubrimiento de la ausencia de Elena era inminente y que el duque volcaría su furia sobre el eslabón más débil, es decir, ella, Clara se apresuró a borrar cualquier indicio de la fuga, volviendo a cerrar el tapiz con una precisión milimétrica y simulando la apariencia de que Elena yacía durmiendo en su alcoba, usando un ingenioso truco con almohadas y sedas arrugadas. La joven sentía el peso de la soledad. No había nadie en quien confiar en ese laberinto de falsedad y poder, y el secreto de su embarazo se sentía como un farol que atraía la atención no deseada, intensificando el miedo a la retribución que el duque don Ricardo ejercería al verse humillado por la partida de su esposa. El amanecer,
En lugar de traer consuelo, acentuó la sensación de peligro, y fue entonces cuando el capitán Alejandro de León irrumpió en la mansión, su presencia imponente y vestida de autoridad militar, destrozando la falsa serenidad de la alta sociedad. Alejandro se presentó bajo el pretexto de visitar a su prima Elena, pero su mirada, fría y perspicaz, se posaba en cada sombra, en cada sirviente asustado, y especialmente en la conducta tensa y controlada del duque don Ricardo. Clara lo observó desde la distancia de la servidumbre, notando la diferencia palpable entre la opulencia rancia del duque y la honradez austera que irradiaba el capitán. Alejandro era una figura de justicia vestida de nobleza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. El joven militar tenía esa aura de dolor contenido, un misterio que ella, con su sensibilidad innata, podía percibir, entendiendo que su búsqueda no era solo por deber, sino por una redención personal no resuelta, una herida en su pasado. La primera interacción formal entre Clara y Alejandro ocurrió de manera fortuita, pero con una tensión electrizante, cuando Clara servía el desayuno en el estudio del duque, y el capitán la interrogó con una agudeza disimulada sobre el estado de salud de doña Elena, a quien el duque había excusado con una falsa enfermedad. Sus ojos, del color del acero en la mañana, se fijaron en los de ella, buscando honestidad o engaño, y Clara, manteniendo la compostura de su personaje sumiso, respondió con frases vagas, pero su corazón traicionó su calma, pues ella notó una cicatriz sutil en la mano de Alejandro que se parecía a las marcas que había visto en el cuerpo de Elena, despertando en ella una profunda desconfianza hacia ese hombre, que a pesar de su aura de justicia, seguía siendo un noble y un posible aliado de su tirano primo. Clara temía que el capitán estuviera allí para ayudar al duque a encontrar a la duquesa fugitiva. El duque don Ricardo, sintiéndose acorralado por la presencia investigadora de su primo Alejandro, intensificó su tiranía dentro de la mansión, volviéndose paranoico y cruel, y su primer objetivo de sospecha, después de confirmar la desaparición de Elena, al intentar forzar la puerta, fue Clara. Con una ira volcánica que helaba la sangre, el duque la convocó a su estudio, la acusó de complicidad en la fuga de la duquesa, amenazándola con exponer la vergüenza de su embarazo y arruinar no solo su vida, sino la de toda su humilde familia, usando el estigma de la época como un arma. Fue un momento de alta tensión y drama, en el que Clara, a pesar de su terror, se mantuvo firme en su negación, utilizando su habilidad innata para mentir con convicción y la inocencia que su condición de madre soltera vulnerable le otorgaba, sabiendo que si se quebraba, todo estaría perdido, y que su única esperanza residía en mantener el secreto de la duquesa. El antagonista, don Ricardo, no se conformó con las mentiras de Clara, sino que envió a Ciro a registrar las pertenencias de la joven y a amenazar a sus familiares en los barrios bajos, intensificando el conflicto y la desesperación de la heroína. Clara sintió el peso de la injusticia social sobre sus hombros. Para el duque, ella era simplemente una herramienta desechable, sin voz ni derechos, y su vida era tan valiosa como un paño viejo, contrastando con el valor que su embarazo le daba a su vida. En ese momento de opresión extrema, ella juró, por la vida de su hijo, que no permitiría que el poder absoluto del duque aplastara a los vulnerables. Su lucha se convirtió en un símbolo de la resistencia de los oprimidos contra la corrupción aristocrática. El capitán Alejandro de León, mientras tanto, continuó su investigación discreta, aprovechando los momentos en que el duque estaba ausente o distraído para explorar áreas prohibidas de la mansión, buscando la evidencia de fraude o asesinato de su familiar que lo había llevado allí.
En el ala de la biblioteca, en un volumen de poesía griega, encontró un compartimento secreto que contenía un pequeño diario encuadernado en cuero, que detallaba crímenes anteriores del duque, no solo abusos, sino transacciones financieras fraudulentas que involucraban a la corona y el desvío de tierras de la comunidad. El hallazgo no solo confirmó sus sospechas, sino que también lo colocó en un peligro inminente, pues el duque no dudaría en asesinar para proteger su reputación y sus activos, y esto lo obligó a aliarse con alguien que conociera los secretos de la mansión. Este descubrimiento fue el catalizador que forzó a Alejandro a buscar un aliado dentro de la casa, y sus sospechas se centraron en la enigmática sirvienta, Clara. Él había notado la mirada de terror controlado que ella le dirigía, y cómo su silencio contrastaba con el servilismo ruidoso de los otros criados. Había una verdad no dicha en sus ojos. Encontró a Clara en el jardín, cuidando las raras rosas blancas de Helena, y la abordó con una cautela calculada, fingiendo preguntar por las flores, pero en realidad midiendo su reacción y su honestidad, preguntándole sobre la felicidad de la duquesa y observando la sombra de dolor que cruzó el rostro de Clara. Fue en ese momento de desconfianza mutua que el capitán decidió arriesgarse. Clara, a su vez, sospechaba que Alejandro era una amenaza, ya que la nobleza siempre se protege a sí misma, pero su instinto, esa voz silenciosa que la había mantenido con vida hasta entonces, le decía que el dolor en los ojos del capitán era genuino y que su sentido de la justicia podía ser verdadero. Ella notó el diario escondido en el bolsillo interior de su abrigo y comprendió que él no era un simple visitante, sino un investigador, y su lucha era la misma. Por lo tanto, respondió a sus preguntas con una ambigüedad calculada, revelando pequeñas verdades sobre la tristeza de la duquesa, pero sin exponer el secreto de la fuga, manteniendo su juramento a Helena, pero abriendo una rendija de confianza con el capitán, una danza verbal llena de dobles sentidos. En un momento de vulnerabilidad forzada, mientras el duque estaba en una cena de gala para proteger las apariencias, Alejandro interceptó a Clara en un pasillo oscuro. Él, con una voz baja y urgente, y con una intensidad que la hizo temblar, le reveló que estaba investigando al duque por la desaparición de su pariente y que tenía pruebas de fraude, pero necesitaba saber dónde estaba Helena, pues la duquesa era la clave para desenmascarar por completo a su primo. Ella, sin embargo, solo le ofreció una verdad parcial, que la duquesa estaba a salvo, pero se negó a revelar la ubicación, afirmando que su seguridad dependía de su silencio, probando la lealtad de la sirvienta y su inteligencia táctica, que priorizaba la seguridad de Helena. La tensión romántica se encendió en esa oscuridad. El capitán, impresionado por la lealtad y el coraje de la sirvienta, vio en ella no solo una testigo clave, sino una mujer con una fuerza interior que él no esperaba de alguien de su clase, una dignidad que contrastaba con la depravación de la nobleza. Clara, al ver la desesperación y la sinceridad en la mirada de Alejandro, comenzó a ver al hombre detrás. Del uniforme, un alma atormentada que buscaba redención, y su desconfianza comenzó a transformarse en una cautela intrigada, notando la chispa de una conexión más profunda. La diferencia de clase era una pared, pero la lucha por la justicia era un puente que se construía silenciosamente entre ellos. El duque, al regresar de la cena, había notado la creciente presencia del capitán en las áreas de servicio y la persistente compostura de Clara a pesar de sus amenazas. Su siguiente movimiento fue el más cruel de todos. Intentó forzar una situación en la que Clara fuera acusada de robar joyas de la duquesa, plantando una esmeralda pequeña y de poco valor en el fondo de la cesta de costura de la joven.
El plan era incriminarla y usar el escándalo para desacreditarla como testigo y deshacerse de ella para siempre. Esta acción malvada fue el motor que forzó el destino de Clara, obligándola a buscar ayuda en el único hombre que podía desafiar al duque, el capitán Alejandro de León, poniendo a prueba su naciente confianza. El mayordomo Ciro, actuando bajo órdenes, descubrió la esmeralda. El escándalo se desató en la cocina. El grito de Ciro, llamando a la guardia por el robo de Clara, resonó por los pasillos, atrayendo la atención inmediata del capitán Alejandro, quien estaba en el comedor. Clara se encontró rodeada, con el rostro pálido, sintiendo que la trampa se cerraba sobre ella. La humillación pública era tan dolorosa como la amenaza de prisión. En ese momento de máxima desesperación, su mirada se encontró con la de Alejandro, pidiéndole ayuda con una súplica silenciosa, un acto de fe ciega en la justicia del hombre, no del noble. La escena en la cocina culminó con Alejandro intercediendo, pero con una cautela que mantenía el equilibrio social. Él no podía simplemente liberar a una empleada acusada de robo frente al duque, pues perdería su posición para investigar. En cambio, usó su autoridad para declarar que el caso de la joya era una cuestión de la corona, debido a la posible participación de su prima Helena en el asunto, tomando a Clara bajo su custodia como testigo principal, no como ladrona. Fue un movimiento estratégico que la salvó de la cárcel, pero la colocó bajo su vigilancia directa, uniendo sus destinos de forma inextricable. Antes de continuar con esta increíble historia de Clara y Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle para tocar está tu pensado alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. El traslado forzoso de Clara de la cocina a la vigilancia directa de Alejandro en su ala privada marcó el inicio de una caída libre hacia el peligro y un ascenso inesperado hacia la intimidad emocional. El duque, humillado por la intercesión de Alejandro, pero incapaz de desafiar a un capitán de la corona, se retiró, no sin antes lanzar una mirada gélida y una promesa silenciosa de venganza contra Clara. Ahora, confinada en una pequeña habitación contigua a la del capitán, la joven se encontró en una jaula de oro, técnicamente protegida, pero bajo el escrutinio constante del hombre cuya confianza aún no se había ganado por completo. La atmósfera entre ellos era densa, cargada de la desconfianza del capitán hacia la servidumbre y la cautela instintiva de Clara hacia la nobleza. Un baile peligroso de dos almas que se necesitaban, pero que se temían, haciendo que el aire en esa ala de la mansión se sintiera tan pesado como el terciopelo de las cortinas, un símbolo de su amor imposible e incipiente. La primera noche bajo la custodia de Alejandro fue un torbellino de emociones para Clara, la mezcla de alivio por eludir la prisión del duque y el pánico por estar tan cerca del fuego. Alejandro, percibiendo su tensión, aunque manteniendo una distancia profesional, comenzó a interrogarla con la precisión de un investigador militar, no sobre la joya, sino sobre el comportamiento reciente de doña Helena antes de su enfermedad.
Clara, sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre su vientre protector, reveló las verdades a medias que había planeado. La tristeza crónica de la duquesa, los gritos esporádicos del duque, la soledad. Sin embargo, en un momento de distracción, mientras Alejandro le ofrecía una manta, los ojos de ella se posaron sobre la cicatriz de su mano, la misma que había notado antes, y el recuerdo fugaz del sufrimiento de Helena hizo que su voz se quebrara, revelando sin querer el profundo dolor y la culpa que sentía por no haber podido hacer más. El capitán Alejandro, observando la sinceridad en la vulnerabilidad de Clara, se sintió conmovido por una empatía que hacía mucho tiempo no experimentaba, reconociendo en la profundidad de su dolor la misma agonía que lo consumía por no haber podido proteger a su propia hermana de un destino similar de abuso y silencio. Él entendió que la joven no estaba mintiendo sobre el dolor de Helena, pero sí sobre su paradero, y ese acto de lealtad a la duquesa, por encima de su propia seguridad, fue el primer indicio real de la honradez de Clara. Para romper el hielo de la desconfianza, Alejandro hizo un acto de entrega. Reveló la existencia del diario secreto del duque, la prueba del fraude y el asesinato de 1960, su primo, y la puso ante la joven, un acto de confianza inusual que significaba que él le estaba entregando su vida y su misión. Clara, al hojear las páginas del diario, sintió la escalofriante confirmación de la maldad del duque don Ricardo, viendo las pruebas de sus crímenes escritas con una frialdad repugnante. La malversación de fondos de las tierras de los campesinos, los sobornos a funcionarios de la corona y el plan para despojar a doña Helena de su herencia familiar. Al mismo tiempo, su admiración por Alejandro se profundizó, al ver que él, un noble con todo a perder, estaba dispuesto a arriesgar su carrera y su vida por la verdad. Su imagen de la aristocracia comenzó a resquebrajarse. Ella se dio cuenta de que el verdadero valor no residía en el título, sino en la honra del corazón, y que Alejandro de León poseía esa nobleza intrínseca, contrastando con la falsa moral del duque. La duquesa Helena, mientras tanto, se había instalado en la cabaña del pariente de Clara, en las afueras, un refugio humilde pero seguro, donde la paz del campo contrastaba con el horror de la mansión. Usando una astucia inesperada, Helena había escondido en un cofre de cedro una carta vital antes de su huida, dirigida a Alejandro, y un recibo que probaba las deudas secretas del duque con la corona. Esta evidencia era su último recurso y su ofrenda para asegurar la caída de su marido y la libertad de Clara. El problema era cómo hacer llegar esa información sin ser interceptada por los espías del duque, especialmente Ciro, que sabía de la existencia de la cabaña. El duque don Ricardo, al darse cuenta de que Clara era ahora una pieza clave que Alejandro custodiaba, intensificó sus tácticas de chantaje. Utilizando a Ciro, descubrió el secreto más íntimo de Clara. El verdadero padre de su hijo no era un hombre de la servidumbre, sino un prometido humilde que había sido enviado al extranjero por el duque, manipulando deudas y promesas para silenciar un pequeño escándalo. El duque envió una nota anónima a Clara, amenazando con revelar el nombre del padre y manchar su honor, asegurando que el niño nacería en el deshonor si ella no delataba la ubicación de Helena. Este chantaje golpeó a Clara con la fuerza de un huracán. La hizo retroceder, poniendo a prueba su resiliencia. La idea de que su hijo naciera con el estigma de la ilegitimidad y la vergüenza social la aterrorizó hasta la médula, forzándola a considerar el sacrificio de su juramento a Helena por la protección de su hijo. Al verla pálida y al borde del llanto, Alejandro le exigió saber la verdad, y Clara, con el corazón roto,
Le reveló el chantaje del duque y la crueldad con la que había manipulado su pasado, pero se negó a revelar el paradero de Helena, manteniendo su juramento. La revelación de la heroína sobre el chantaje fue un punto de inflexión. Alejandro, entendiendo el sacrificio que Clara estaba considerando, se sintió invadido por la rabia y una profunda necesidad de protegerla. El peligro de Clara se había vuelto personal para él, despertando su instinto protector que había permanecido dormido desde la tragedia de su hermana. Él le prometió, con una intensidad que resonaba en el silencio de la noche, que encontraría la forma de protegerla a ella y a su hijo, y que nadie en el mundo se atrevería a deshonrar a un hijo que él protegería. Fue una promesa que trascendió la clase social, un lazo emocional que se sellaba en la desesperación. El capitán Alejandro, ahora más que nunca, comprendió que el duque era un monstruo que jugaba con vidas humanas y que la única forma de detenerlo era a través de la justicia absoluta. Él y Clara comenzaron a trabajar juntos, una alianza improbable de la nobleza y la servidumbre, revisando el diario del duque y los registros de la mansión. En un momento de silencio compartido, mientras analizaban un plano de la propiedad que mostraba túneles de drenaje y pasajes, Alejandro le confió el secreto de su culpa, la historia de su hermana, muerta a causa de un matrimonio forzado y abusivo que él no pudo detener. El compartir esa herida emocional, la confesión de su fracaso como hermano y protector, derritió las últimas reservas de Clara. Ella vio el alma atormentada del capitán, la nobleza real que lo impulsaba, y la desconfianza se transformó en una fe inquebrantable. Ella se dio cuenta de que su lucha por la justicia no era solo política, sino una búsqueda de redención, y que solo juntos podrían encontrarla. En un gesto impulsivo de consuelo, Clara le tocó suavemente la mano, un toque que fue como una chispa en la oscuridad, un gesto de humanidad pura que lo sacó de su armadura emocional. La tensión romántica se disparó durante ese período de investigación compartida. Una tarde, mientras buscaban pruebas en el oscuro y polvoriento archivo de la mansión, una vela se apagó, dejándolos en una oscuridad total y forzándolos a acercarse para no perderse. Sus cuerpos se rozaron accidentalmente en la oscuridad, un momento fugaz, pero intenso, donde la diferencia de clase pareció desvanecerse en la urgencia del peligro y la proximidad. El perfume de Clara, a lavanda y esfuerzo, se mezcló con el aroma a cuero y pólvora de Alejandro, creando un torbellino sensorial. Alejandro encendió la vela, sus ojos fijos en los de Clara, ambos luchando con el impulso de acortar la distancia. Fue un casi beso, un momento suspendido en el tiempo, lleno de deseo reprimido y el conocimiento de las reglas sociales que les prohibían ceder a esa atracción, pues su unión significaba un escándalo que el duque usaría para destruirlos. El capitán retrocedió primero, con un suspiro audible, y se obligó a concentrarse en la misión, pero la chispa ya se había encendido, y el fuego del romance prohibido ardía bajo la superficie de su deber. Ciro, el mayordomo, actuando como el vigilante del duque, notó la prolongada ausencia de Clara y Alejandro y se volvió más agresivo en su vigilancia. Utilizó el miedo de la servidumbre para obtener información, y uno de los criados, presionado por las amenazas a su familia, reveló que había visto a Clara y Alejandro entrar juntos al ala del archivo. El duque interpretó esto no solo como un complot, sino como un romance prohibido que arruinaría la reputación de Alejandro, un arma perfecta para desacreditar su investigación. La caída alcanzó su punto máximo cuando el duque don Ricardo, actuando rápido, arregló una emboscada. Convocó a Clara y Alejandro al gran salón con la excusa de un asunto urgente de la corona, y al entrar fueron rodeados por hombres armados, leales al duque y disfrazados de guardias. El duque,
con una sonrisa cruel, los acusó de traición, adulterio y conspiración, exponiendo públicamente el embarazo de Clara y la deshonra de Alejandro al involucrarse con una sirvienta de bajo linaje, usando la moral social como un arma letal para desmantelar su credibilidad. El duque don Ricardo anunció a viva voz que, como castigo por su deshonra y traición, Clara sería enviada a una institución de caridad de mala reputación para dar a luz y luego sería desterrada, y Alejandro sería arrestado por sedición. El pánico se apoderó de Clara. Ella sintió el peso del mundo sobre su vientre. La amenaza a su hijo era real. Alejandro se mantuvo firme. Su mano se cerró en un puño, pero sabía que la fuerza bruta no sería suficiente contra el número de hombres del duque. En ese momento crítico, un mensajero irrumpió, trayendo una nota sellada para Alejandro, enviada por doña Elena desde su escondite, a través de un campesino que logró evadir a Ciro. La carta contenía el recibo de las deudas del duque con la corona y un código secreto. Elena instaba a Alejandro a usar el código con el juez de más alto rango en la capital, una señal de que ella estaba viva y de que tenía la prueba de la malversación. Esta fue la punto de virada crucial. La carta de Elena fue un salvavidas, pero también una nueva fuente de tensión. El duque intentó confiscarla, pero Alejandro la tomó primero, y en el forcejeo la duquesa Elena se convirtió en el eslabón activo de la lucha. El capitán, sintiendo el valor renovado, gritó un código secreto en latín, un juramento de la corona, forzando a los hombres del duque a dudar de sus órdenes, pues se arriesgaban a una traición a la monarquía. Clara, al ver la vacilación de los hombres del duque, actuó con una inteligencia táctica inesperada. Ella usó su conocimiento íntimo de la casa para encender una mecha improvisada que había preparado previamente en caso de emergencia, apuntando a una chimenea cercana. La pequeña explosión de humo y ceniza creó una distracción caótica, y en ese caos, la joven tomó el recibo vital de la mano de Alejandro y huyó, corriendo por el pasaje secreto que solo ella conocía. El acto de Clara, de robar la prueba del duque para protegerla y tomar la iniciativa de la acción, marcó el momento en que se transformó de personaje pasivo a agente de cambio. Alejandro, impresionado por su valentía, se quedó para enfrentarse al duque, proporcionando a Clara el tiempo necesario para escapar y llevar el recibo al juez. El caos se desató. El capitán se enfrentó a los hombres del duque, demostrando su destreza militar, mientras Clara, con el corazón latiendo a 1000 por hora, corría por su vida y la de su hijo, llevando el destino de la duquesa y la justicia en sus manos. La noche se cerró con Clara corriendo por los barrios bajos, usando su conocimiento de las calles secundarias y las sombras. Ella se dirigía a la capital, el recibo escondido en el forro de su vestido de sirvienta, un tesoro que la convertía en la persona más peligrosa para el duque don Ricardo. Alejandro, mientras tanto, fue capturado y arrojado a un calabozo de la mansión. Su fracaso era solo una ilusión, ya que había confiado la prueba más importante a la persona más inesperada, la humilde sirvienta embarazada. La huida de Clara fue una travesía de terror y determinación, una odisea por los senderos oscuros y los callejones fétidos que separaban el opulento engaño de la mansión del duende de la promesa de justicia en la capital. El recibo vital, el arma financiera contra don Ricardo, se sentía como una brasa ardiente oculta bajo el tosco tejido de su vestido. Un peso que superaba con creces el de su propio embarazo, pues cargaba con la esperanza de la duquesa Elena y la redención de Alejandro. Su conocimiento de la vida humilde y de las rutas de la servidumbre se convirtió en su salvación, mientras evitaba las patrullas enviadas por el duque, cuyo alcance de poder parecía extenderse como una sombra venenosa sobre la ciudad entera,
demostrando la desesperación de un noble acorralado que temía la exposición y la pérdida de su falso honor. El capitán Alejandro de León, encadenado en el frío calabozo subterráneo de su primo, no sentía el peso de la derrota, sino la intensa adrenalina de la esperanza, pues sabía que Clara, la mujer a la que había subestimado y luego confiado ciegamente, estaba en movimiento. Su encarcelamiento era temporal, un sacrificio calculado para ganar tiempo, sabiendo que el duque, en su arrogancia, no sospecharía que la prueba crucial había sido confiada a una simple criada, demostrando así la miopía de la nobleza, que creía que el poder se medía solo por títulos y riqueza. En el silencio helado, Alejandro revivió su conexión con Clara, la forma en que su dolor se había entrelazado con el de ella, y se dio cuenta de que su afecto por ella había superado la simple alianza, transformándose en un amor profundo, forjado en la lucha y el respeto inquebrantable por su valentía. Mientras Clara se acercaba a la capital, el duque don Ricardo, furioso por la huida de la sirvienta y la obstinación de Alejandro, ejecutó su amenaza más cruel, utilizando el secreto que había descubierto sobre el verdadero padre del hijo de Clara. Envió a Ciro a los barrios bajos, con órdenes de encontrar a la familia de la joven y esparcir el rumor de que el niño era fruto de un romance ilícito con un hombre casado de la alta sociedad, lo que no era cierto, pero que causaría el ostracismo inmediato de Clara y su familia, destrozando su reputación y su futuro, un acto de bajeza que exponía su verdadero carácter vil y su uso de la moral social como un arma. Clara se encontró con la noticia de la infamia de su familia en una posada humilde en la entrada de la capital, donde una pariente le informó con lágrimas en los ojos de la crueldad del duque y la vergüenza que ahora pesaba sobre ellos, obligándolos a esconderse. Este giro de los acontecimientos, la traición a su familia por la bajeza del duque, golpeó a Clara con una fuerza demoledora, haciendo que la joven dudara de si su lucha valía la pena, pues la justicia social parecía demasiado lejana y el precio demasiado alto, un momento de profunda introspección y vulnerabilidad. La joven se sentó en un rincón oscuro de la posada, con la cabeza entre las manos, el recibo entre sus dedos temblorosos, sintiéndose sola y abandonada por un mundo que solo veía su clase social y su embarazo como una mancha. En ese punto de quiebre emocional, la duquesa Helena, que había estado siguiendo de cerca los movimientos del duque a través de un contacto secreto, envió a un mensajero a la posada con una nota urgente para Clara. Helena no solo le dio palabras de apoyo, sino que reveló una verdad sorprendente y crucial, que el código secreto en el recibo y la carta que le había enviado a Alejandro no solo era una clave financiera, sino un cifrado utilizado por una sociedad secreta de nobles reformadores, de la cual su propia madre había formado parte, y que incluía a varios jueces de alto rango, incluido el juez a quien debía dirigirse Clara. La revelación de Helena fue el contrapunto perfecto a la desesperación de Clara, transformando el documento de una simple prueba financiera en una llave de acceso a una red de apoyo insospechada dentro de la propia aristocracia, un giro narrativo que cambió las reglas del juego. Clara se dio cuenta de que no estaba sola, y que la duquesa, aunque ausente, era una aliada poderosa con contactos influyentes. Esta información despertó en Clara una renovada esperanza y una inteligencia táctica. Debía utilizar su condición de mujer de la servidumbre, menospreciada y aparentemente inofensiva, para infiltrarse en los círculos de poder. Con una nueva entereza, Clara se dirigió al Palacio de Justicia, adoptando una vestimenta discreta y una actitud de sumisión. Su embarazo avanzado la hacía parecer aún más vulnerable, la perfecta máscara para su misión. Al llegar a la oficina del juez don Felipe,
uno de los nombres mencionados por Helena, Clara le entregó el recibo y susurró el código secreto en latín que la duquesa había revelado. El juez, un hombre mayor de barba gris y ojos penetrantes, al escuchar la frase codificada y examinar el recibo, supo de inmediato que estaba frente a la verdad y que la joven empleada era una pieza clave en una conspiración mayor. Mientras tanto, en la mansión del duende, Alejandro, con la mente aguda a pesar del encierro, se dio cuenta de que el duque había intensificado su vigilancia, lo que significaba que Clara había actuado y la amenaza de exposición era inminente. Él sabía que su única esperanza era escapar y unirse a Clara en la capital para dar testimonio. Utilizando su conocimiento militar, Alejandro manipuló las cerraduras de hierro de su celda con un trozo afilado de metal que había escondido en su bota. Un esfuerzo doloroso, pero necesario, impulsado por su amor y su deber. El escape de Alejandro del calabozo fue un acto de audacia física y mental. Salió de la celda y se deslizó por los túneles de servicio que Clara le había descrito previamente, agradeciendo mentalmente a la joven por su conocimiento íntimo de la casa, sintiendo una conexión profunda con ella a través de esa arquitectura oculta. Su camino estaba lleno de peligros, pues los hombres del duque patrullaban la mansión, pero su habilidad para moverse en la sombra y su destreza en combate lo llevaron a la superficie, listo para cabalgar hacia la capital. La reunión de Clara con el juez don Felipe fue un momento de validación. El juez, conmovido por el valor de la joven y la evidencia irrefutable, activó inmediatamente la red de nobles reformadores, convocando a una sesión de emergencia del Tribunal de la Corona para tratar el caso de don Ricardo de la Vega. Clara se convirtió en la testigo estrella, su humilde origen y su embarazo sirvieron como un poderoso símbolo de la injusticia social que el duque representaba. El juez prometió proteger a Clara y a su familia, ofreciéndole un refugio seguro hasta que el juicio se llevara a cabo, devolviéndole la fe en la justicia y en la existencia de la honra entre la nobleza. El duque don Ricardo, al enterarse de la fuga de Alejandro y la activación de la Guardia de la Corona por parte del juez, se dio cuenta de que su reinado de terror estaba llegando a su fin y que la amenaza venía de donde menos lo esperaba. Su furia se transformó en una desesperación fría y calculadora. Su plan final era capturar a Clara antes de que pudiera testificar, ya que su testimonio como testigo presencial de los abusos y portadora del recibo era el golpe de gracia. Y el duque sabía que su única debilidad era su amor por su hijo no nacido. El duque ordenó a Ciro que interceptara a Clara, usando la información de su familia y el miedo al escándalo como cebo. Ciro, astuto y despiadado, rastreó a la joven hasta su escondite seguro, planeando un secuestro silencioso. En su desesperación, don Ricardo estaba dispuesto a todo, incluso a cometer asesinato, para silenciar la verdad y mantener su poder, demostrando la máxima extensión de su crueldad. Alejandro, cabalgando a toda prisa hacia la capital, se encontró con los rumores de la difamación de Clara y el escándalo de su hijo en cada pueblo que cruzaba, sintiendo la rabia arder en su pecho. El duque no solo había atacado la verdad, sino también el honor de la mujer que amaba. Él se dio cuenta de que el verdadero secreto a proteger no era la prueba financiera, sino la inocencia de Clara y la dignidad de su futuro hijo, y ese compromiso se convirtió en su fuerza motriz. El capitán llegó a la capital agotado y con el rostro cubierto de polvo, encontrando al juez don Felipe. Al ver a Alejandro, el juez se sintió aliviado por tener la confirmación de la duquesa y la presencia del capitán, que era un testigo, noble de la más alta autoridad. Alejandro confirmó el testimonio de Clara y reveló el resto de las pruebas del diario, ofreciendo su vida como garantía de la verdad. El juez,
con solemnidad, le informó del inminente secuestro de Clara por parte de Ciro, obligando a Alejandro a tomar la delantera en una misión de rescate urgente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alejandro, guiado por la inteligencia del juez, encontró a Clara justo a tiempo. Ella estaba siendo arrastrada por Ciro y sus secuaces en un callejón oscuro cerca del refugio, su grito sofocado por una mano brutal. La escena era de un dramatismo intenso. La heroína, embarazada y vulnerable, luchando por su vida y la de su hijo, con la justicia social y su destino en manos del hombre que venía a salvarla. Alejandro se lanzó al rescate con una furia controlada, su destreza militar superando la fuerza bruta de los hombres del duque. El enfrentamiento fue rápido y brutal, un duelo en la oscuridad, donde la honra del capitán se enfrentó a la bajeza de Ciro. Alejandro derrotó a los secuaces y se enfrentó a Ciro, liberando a Clara de las garras del mayordomo, y la confrontación se convirtió en una lucha personal entre el bien y el mal. En el clímax de la pelea, Ciro, desesperado, intentó herir a Clara usando su embarazo como objetivo, pero Alejandro se interpuso, recibiendo una herida superficial que lo hizo caer, un sacrificio físico que selló su compromiso con Clara. La joven, viendo a su héroe caer y, sintiendo un valor inesperado, tomó una piedra del suelo y golpeó a Ciro con una fuerza nacida de la desesperación y la protección a su amor, noqueando al mayordomo. Clara se arrodilló junto a Alejandro, ignorando el dolor del golpe y las súplicas de Ciro, su rostro bañado en lágrimas de miedo y alivio. El capitán, a pesar de su herida, le sonrió, un gesto de amor y confianza que lo decía todo, y en ese momento se dieron cuenta de que su amor era inquebrantable, forjado en el sacrificio mutuo y la superación del peligro. La justicia ya no era una misión, sino la base de su vida juntos. Alejandro, apoyado por Clara, se puso de pie. Su herida superficial era un símbolo de su redención y el costo de su amor. Juntos, ataron a Ciro y lo entregaron a la guardia. La evidencia de su complicidad y la prueba de la maldad del duque eran irrefutables. La nobleza y la servidumbre se unieron en un acto de justicia, y la joven, antes una víctima, se convirtió en una heroína, lista para enfrentar el tribunal. El duque don Ricardo, al enterarse del fracaso de Ciro y la unión de Clara y Alejandro, comprendió que su única opción era la fuga, pero era demasiado tarde. El tribunal de la corona, alertado por el juez don Felipe y las pruebas de Clara, ya había emitido una orden de arresto en su contra, sellando su destino. La sala del tribunal de la corona se erigía, en ese momento crucial, como un altar de mármol y prejuicios, donde la humilde verdad de Clara de Montes se mediría contra la sombra ancestral y corrupta del duque don Ricardo de la Vega. Una confrontación que representaba la lucha de la justicia social contra el poder intocable. Clara, a pesar del cansancio que le producía su avanzado embarazo, entró en la vasta estancia con una dignidad sorprendente, apoyada con firmeza por el capitán Alejandro de León, cuya presencia a su lado, con el brazo vendado por la herida sufrida en la emboscada, era el más elocuente de los testimonios de su inquebrantable alianza y el amor que había nacido en la adversidad. La atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, llena del escepticismo de la alta nobleza que observaba, y Clara sentía sobre sí no solo el peso de su propia vida, sino el honor de su futuro hijo, y la urgente necesidad de demoler las barreras de clase que habían permitido la opresión del duque durante tanto tiempo. El antagonista, don Ricardo, mantenía una pálida y sudorosa fachada de altivez, negando con una elocuencia vana todas las acusaciones
aferrándose desesperadamente a la creencia de que su título lo pondría por encima de la ley divina y terrenal, sin saber que su hora había llegado. El testimonio de Clara fue el verdadero catalizador del clímax narrativo, una erupción de dolor reprimido y una verdad sin adornos que resonó hasta los cimientos del venerable tribunal, conmoviendo incluso a los corazones más endurecidos por el cinismo aristocrático. Con una voz que se inició apenas como un tembloroso hilo de aire, pero que rápidamente se elevó con una convicción férrea, la joven sirvienta relató los brutales y sistemáticos abusos infligidos a doña Elena, la violencia silenciosa que se ocultaba con perfidia tras las paredes suntuosas de la mansión del duende, y las amenazas perversas que el duque había proferido contra ella misma y su familia, manipulando su condición de madre soltera y su embarazo como un arma de chantaje moral y social. La fuerza demoledora de su narración se encontraba anclada no en artificios retóricos, sino en la cruda sinceridad de sus lágrimas y la palpable vulnerabilidad de su posición social, forzando a los encopetados nobles presentes a confrontar la inmunda podredumbre moral de su propia esfera, transformando a la humilde empleada en un faro de valentía y un símbolo de la urgente necesidad de justicia. El duque don Ricardo intentó desesperadamente desacreditar el testimonio de Clara, con una vehemencia llena de veneno y pánico, atacando brutalmente su reputación con gritos histéricos y acusaciones de robo, mentira y una supuesta inmoralidad inherente a su baja condición y a su embarazo. El punto de máxima tensión se alcanzó cuando el duque vociferó que una simple sirvienta nunca podría ser creída por encima del honor de un noble, y en ese instante de humillación pública, Clara encontró la mirada inquebrantable de Alejandro, y de esa conexión extrajo la fuerza necesaria para contraatacar. Ella levantó en alto el recibo de la deuda, la prueba tangible, y reveló el código secreto que probaba la malversación de fondos de la corona, exponiendo al duque no solo como un tirano doméstico, sino como un traidor al Estado y a su rey, un crimen capital que ni siquiera la influencia de su linaje podría perdonar, invirtiendo de manera audaz y certera la dinámica de poder en la sala. El capitán Alejandro de León, tomando la palabra con una voz que era un trueno de autoridad y honor militar, selló la narrativa de Clara con su confirmación, presentada con la seriedad de su rango y su lealtad a la verdadera justicia. Él no solo corroboró la existencia del diario del duque y sus crímenes, sino que, de manera más crucial, dio fe de la lealtad y el valor inquebrantable de Clara, revelando que él mismo había presenciado el intento de incriminación de la joya, y cómo la joven había arriesgado su vida para salvaguardar la evidencia vital, un acto de fe y amor por la verdad que lo había conmovido profundamente y al que no podía dar la espalda. Su testimonio, respaldado por su intachable posición social y su reputación, actuó como un escudo de hierro para proteger a Clara de las calumnias y como un martillo judicial para el duque, rompiendo la última línea de defensa del antagonista y demostrando que existía una nobleza verdadera comprometida con la equidad. El juez don Felipe, conmovido por la potente combinación de la verdad de la sirvienta y la autoridad del capitán, convocó entonces al mayordomo Ciro para su comparecencia, quien entró en la sala, encadenado y visiblemente roto por el miedo y la humillación pública de su fracaso. Ciro, enfrentado a las pruebas irrefutables y al pánico ante la pena capital por traición y secuestro, se quebró por completo, confesando con detalle toda la conspiración, la agresión a la duquesa Elena y la tentativa de secuestro de Clara, confirmando cada detalle de la trama de opresión, abuso y traición del duque, siendo este el punto culminante del clímax narrativo, donde la traición del esbirro sella
definitivamente el destino fatal de su amo, demostrando que la lealtad, basada en el miedo, siempre termina en rendición. El clímax alcanzó su punto álgido con la entrada majestuosa y silenciosa de doña Elena al tribunal, apoyada por su propia familia, a quienes Alejandro había contactado en secreto y cuya presencia viva y estoica causó un murmullo de asombro general. La duquesa, aunque físicamente marcada por el abuso, pero con una nueva entereza y una dignidad recuperada por su libertad, se presentó ante el tribunal, su presencia siendo la prueba final e irrefutable de la crueldad sádica de su esposo y de la veracidad de cada palabra pronunciada por Clara. Su testimonio final sobre la profunda corrupción de don Ricardo, su manipulación financiera y el alivio de su recién adquirida libertad fue la condena moral y social definitiva que el duque, obsesionado con la reputación, fue absolutamente incapaz de soportar o refutar. El duque don Ricardo de la Vega, enfrentado a su propia esposa, a la evidencia financiera irrefutable, al testimonio contundente del capitán, a la confesión de su mayordomo y a la valentía de la sirvienta, se desmoronó completamente. Su máscara de poder se hizo añicos y el villano fue agarrado de mala manera y arrastrado fuera de la sala por la guardia de la corona, su destino sellado por la magnitud de sus crímenes contra su propia familia, su país y la justicia humana, un final ignominioso y necesario para quien había creído con arrogancia estar más allá del alcance de cualquier ley. La sala, tras un instante de silencio sepulcral, estalló en un susurro de alivio y un triunfo silencioso, mientras Clara y Alejandro, tomados de la mano, observaban juntos la caída del tirano, simbolizando la victoria de los oprimidos. En ese momento de inmenso triunfo, la tensión reprimida del juicio y el estrés constante cobraron su precio físico, y Clara sintió un agudo y punzante dolor en el vientre que la hizo doblegarse, obligándola a apoyarse instintivamente y con todas sus fuerzas en Alejandro. El capitán, olvidando de inmediato el decoro formal y la multitud que los observaba, la tomó en sus brazos con una urgencia llena de pánico y ternura. El miedo en sus ojos no era por el resultado del juicio, sino por la vida frágil que ella llevaba en su interior y por la salud de la mujer que amaba. Fue un gesto de amor abierto y público, un desafío tácito a la sociedad hipócrita que los había juzgado por sus orígenes dispares, demostrando que su unión era una fuerza vital, más poderosa que cualquier prejuicio social, sellando su clímax romántico en un acto de protección incondicional. Alejandro, ignorando las miradas y los chismes, salió a toda prisa con Clara en sus brazos, su misión de justicia formalmente cumplida, pero su nueva y más importante batalla era la de salvar a la mujer que ahora era el centro de su mundo, y a su hijo. La escena de la huida del tribunal, con la nobleza y la plebe como testigos de ese acto de amor, y puro y protector, se convirtió de inmediato en una leyenda de la ciudad, un símbolo perdurable de la victoria de la honra sobre el título y del triunfo del afecto sincero sobre las rígidas y obsoletas estructuras de clase. La justicia se había manifestado, pero su costo casi había sido la vida de la heroína, intensificando el drama. El capitán Alejandro de León corrió con Clara hacia una casa de seguridad que el juez don Felipe había preparado, una morada discreta y tranquila donde ella pudiera recuperarse. En el camino Clara, pálida y con la respiración entrecortada, le entregó una pequeña cadena de oro que había guardado, el único recuerdo de su prometido, y le reveló que el verdadero padre de su hijo había muerto al intentar regresar a España, víctima de un naufragio arreglado por el duque para evitar un escándalo. Le pidió a Alejandro que protegiera ese secreto de la difamación que don Ricardo había iniciado, demostrando que su único miedo era el estigma social que recaería sobre su hijo.
Alejandro, conmovido hasta lo más profundo por el sacrificio y la honestidad de Clara, y sintiendo la desesperación de su amor, juró protegerla a ella y a su hijo con su vida, aceptando el papel de protector y padre, no por la sangre, sino por el inquebrantable vínculo del amor. Su amor se había transformado de una tensión prohibida a una necesidad vital, sellado en ese momento de peligro y revelación, superando el último secreto que los separaba, haciendo que su unión fuera indestructible. El juez don Felipe, con el poder de la corona de su lado y la condena pública del duque, actuó con rapidez, confiscando todas las propiedades de don Ricardo de la Vega y asegurando los fondos malversados para devolverlos a la corona y a las comunidades afectadas. Un acto de reparación social que cumplió con el mandato de la justicia y la dignidad. La duquesa Elena, liberada y apoyada por su familia, comenzó el proceso de anulación de su matrimonio y se dedicó a apoyar a Clara, a quien consideraba su salvadora y su única amiga verdadera en la mansión, demostrando la solidaridad femenina por encima de las clases. El arresto del duque, el día del juicio, fue celebrado silenciosamente por la servidumbre y los campesinos de la región, un eco de la victoria de Clara que se extendía por la base de la pirámide social, sintiendo que un peso de opresión se había levantado de sus vidas, gracias a la valentía de una de las suyas. La historia de la sirvienta que derrocó al duque se convirtió en una leyenda de esperanza y resistencia en los barrios bajos, un recordatorio de que la justicia no siempre necesita un título, solo un corazón valiente y una verdad inquebrantable. El ambiente en la discreta casa de campo que el juez don Felipe había provisto era de una calma profunda, un bálsamo necesario después de la tormenta judicial y emocional que había arrasado con la vida de Clara y Alejandro. La joven se recuperó lentamente. Su embarazo seguía su curso, ahora libre de la sombra opresora del duque, y el silencio sanador del campo se convirtió en el escenario donde el amor entre ella y el capitán finalmente floreció, sin las inhibiciones de la clase social o el peligro inminente. Alejandro de León no se movía de su lado, cuidándola con una devoción tierna y silenciosa, susurrándole promesas de un futuro justo y honorable para el niño que venía en camino, un acto de entrega que trascendía cualquier promesa de matrimonio, demostrando su profunda redención y la consolidación de su afecto, forjado en la adversidad y la valentía compartida. La paz que experimentaba Clara le permitió por primera vez procesar la magnitud de su propia valentía, entendiendo que había pasado de ser una víctima silenciosa a una agente activa de su propio destino y del de muchos otros. El apoyo de Alejandro, quien la veía no como una sirvienta de bajo linaje, sino como su igual, y la mujer que poseía la verdadera nobleza del alma, era la medicina que curaba las heridas de la humillación social que había sufrido. Él no solo la amaba, sino que la respetaba profundamente, reconociendo su inteligencia táctica y su feroz lealtad, y esa aceptación incondicional fue el verdadero regalo que le permitió sanar sus cicatrices emocionales y abrazar la esperanza de un nuevo comienzo, libre de las cadenas de los prejuicios aristocráticos. Finalmente, en una noche envuelta en la neblina suave del atardecer, Clara dio a luz a un niño sano y fuerte, cuyo llanto fue, para Alejandro, el sonido más puro de la redención y el triunfo de su lucha. El capitán, presente en el parto, sintió una conexión profunda e inmediata con el recién nacido, asumiendo su paternidad con una solemnidad y una alegría que desmantelaron su última barrera de aislamiento emocional. Él, que había vivido atormentado por la culpa de no haber podido proteger a su hermana, encontró en la protección de Clara y su hijo el significado de su vida, y en ese momento su arco de personaje se completó.
transformándose de un investigador frío y aislado a un hombre completo y profundamente humano, anclado en un amor verdadero y una causa justa. El duque don Ricardo de la Vega fue formalmente despojado de todos sus títulos y propiedades, condenado por fraude, malversación de fondos y por el crimen de intento de asesinato y abuso, y fue sentenciado a una larga pena de prisión, un castigo que no se veía a menudo entre la alta nobleza, un poderoso símbolo de la victoria de la justicia. La duquesa Elena, después de su anulación matrimonial, tomó la decisión de utilizar su herencia familiar y su nueva libertad para fundar una organización de apoyo a las mujeres víctimas de violencia y opresión, con el nombre de La Rosa de Clara, en honor a la valentía de la joven sirvienta, demostrando la extensión de su gratitud y la solidaridad que había nacido en la mansión del duende. Alejandro, por su parte, demostró su amor y su compromiso con Clara de la manera más pública y desafiante para la sociedad de la época. Organizó un matrimonio discreto pero oficial, desafiando a las convenciones sociales y a los chismes de la alta nobleza que condenaban su unión con una mujer de la servidumbre. Al hacerlo, legitimó el honor de Clara y el futuro de su hijo, elevándolos a su propio estatus, un acto de amor revolucionario y un poderoso gesto de justicia social que redefinió lo que significaba la honra en la sociedad aristocrática, demostrando que el amor verdadero no conoce de rangos ni de prejuicios. Clara, ahora doña Clara de León, no olvidó sus raíces. Utilizó su nueva influencia social y la riqueza recuperada del duque, en colaboración con Elena y el juez don Felipe, para establecer una fundación legal que garantizara la protección de los derechos y la dignidad de los empleados y los campesinos de la región, asegurando que la historia de don Ricardo de la Vega sirviera como una lección de que el abuso de poder nunca más sería tolerado y que el destino de los vulnerables sería protegido. Su legado se forjó en la lucha y su nueva vida con Alejandro fue la recompensa a su inquebrantable sentido de la equidad. El final de la mansión del duende fue melancólico y simbólico. Fue confiscada y transformada en una escuela y un centro comunitario para los niños de los barrios bajos. Una reasignación que la despojó de su aura de opresión y la convirtió en un lugar de esperanza y educación. Una victoria final sobre la sombra y el secreto que había dominado sus pasillos. Un tributo silencioso a la valentía de Clara y Elena. La justicia se había completado, no solo con el castigo del malvado, sino con la reparación de las injusticias sociales que habían permitido su tiranía. Años después, Clara y Alejandro vivían en una hacienda luminosa y alegre, lejos de la sombría mansión, criando a su hijo en un ambiente de amor, respeto y libertad, con el capitán, ahora ascendido por sus servicios a la corona, continuando su trabajo por la justicia social, y Clara siendo una voz influyente en la fundación que ella había ayudado a crear. Su amor se consolidó, transformado en una alianza duradera, donde la pasión se mezclaba con el respeto mutuo, y la redención de ambos se manifestaba en la felicidad de su familia y en el trabajo que realizaban juntos. El hijo de Clara, que crecía fuerte y amado, se convirtió en el símbolo del futuro, una nueva generación libre de los estigmas del pasado y de la opresión de clase. Un niño que fue concebido en el dolor, pero criado en la justicia y el amor incondicional. La encarnación de la promesa de un mundo mejor que sus padres habían luchado por construir. La cicatriz de Alejandro en el brazo era un recordatorio constante del sacrificio que había hecho por la verdad y por el amor de Clara. El legado de su historia se transmitía como un cuento de resistencia, donde la lealtad y la justicia de una humilde sirvienta y la honra de un capitán se unieron para derrocar a la tiranía y redefinir lo que significaba la verdadera
nobleza. Su vida juntos fue la prueba de que el amor es el poder más grande, capaz de superar cualquier barrera social o prejuicio, y que la esperanza siempre encuentra un camino, incluso en las sombras más profundas de la opresión aristocrática. El amor entre Clara y Alejandro, nacido del fuego de la injusticia y consolidado en el sacrificio y la verdad, se convirtió en una inspiración para todos aquellos que creían en la posibilidad de una sociedad más justa, donde la dignidad humana valiera más que cualquier título o riqueza. Su vida juntos fue la recompensa final, un dulce y merecido final para una travesía llena de peligros, drama y emoción incontrolable. Si has acompañado la historia de Clara y del capitán Alejandro hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.